Seguimos con la conceptualización, actividad de aprendizaje 2, desarrollado por Eric Coronel para la asignatura Sistemas Distribuidos, Unipanamericana 2018. Modelos para construir y diseñar sistemas distribuidos. En este apartado tenemos los modelos arquitectónicos, que describe las responsabilidades distribuidas entre los componentes del sistema y cómo se colocan estos componentes. Dentro de los modelos arquitectónicos tenemos el modelo cliente-servidor, que es bastante conocido. Es un sistema que está estructurado como un conjunto de procesos que son llamados servidores y que ofrecen servicios a los usuarios, quienes son llamados clientes. El modelo cliente-servidor generalmente se basa en un protocolo simple de solicitud-respuesta, implementado con primitivas de envío-recepción o mediante el uso de llamadas a procedimiento remoto, RPC por sus siglas en inglés, o invocación de método remoto, RMI, también por sus siglas en inglés. El cliente envía un mensaje de solicitud, que es la invocación, a un servidor solicitando algún servicio. El servidor hace el trabajo y devuelve un resultado, como por ejemplo los datos solicitados, o un código de error si no pudo realizar la consulta. Un servidor puede solicitar servicios a otros servidores. Por lo tanto, existe aquí una nueva relación y el servidor actúa como un cliente. Como podemos ver en la gráfica, el cliente solicita al primer servidor una solicitud. Si él no la encuentra dentro de su sistema, él se convierte en un cliente y le hace la misma pregunta al siguiente servidor, el cual, si llegado el caso tampoco tiene la respuesta o el resultado, lo puede solicitar a otro servidor adicional. Una vez tenga la respuesta le llega al servidor y este servidor se la devuelve al cliente que inicialmente hizo la solicitud, lo que es el resultado. Otro de los modelos arquitectónicos es el peer-to-peer, el cual todos los procesos, que son objetos, desempeñan un papel similar. En este caso, los procesos interactúan sin distinción particular entre clientes y servidores. Es decir, un cliente puede ser servidor, a su vez un servidor también puede ser cliente. El patrón de comunicación depende de la aplicación en particular. Se comparte una gran cantidad de objetos de datos. Cualquier computadora individual contiene solo una pequeña parte de la base de datos de la aplicación. Las cargas de procesamiento y comunicación para acceder a los objetos se distribuyen a través de muchas computadoras y enlaces de acceso. Este es el modelo más general y flexible. Un ejemplo de este modelo peer-to-peer serían los servicios para descarga de datos utilizando el BitTorrent, que es un protocolo de transferencia de archivos en el cual se solicita la descarga de un archivo y cualquiera de las partes que tengan ese mismo archivo que son también otros clientes se convierten en servidores y te ayudan a ti a subir esa información para que tú la descargues en tu equipo. Asimismo, cuando tú terminas de descargar la aplicación o película o archivo de música, tú te conviertes también en un servidor para que otra persona que solicite el mismo archivo y tú lo tengas, lo puedas ayudar a subir para que la otra persona pues lo descargue también en su equipo. Entonces, el peer-to-peer intenta resolver algunos de los puntos anteriores.
que distribuye ampliamente los recursos compartidos, comparte cargas informáticas y de comunicación. Pero ¿qué problemas tiene? Una alta complejidad debido a que coloca inteligentemente objetos individuales, recupera los objetos y mantener una cantidad potencialmente grande de réplicas. En la gráfica podemos ver cómo, a diferencia del modelo cliente-servidor, aquí no hay ningún cliente, ningún servidor. Todos son partes o personas. Entonces, cualquier parte puede compartir hacia la otra y esta también puede compartir hacia la otra persona o la otra parte. Entonces, en este modelo se puede decir que todos son clientes y servidores. Modelo de interacción. El modelo de interacción es para el tiempo de manipulación, es decir, para la ejecución del proceso, la entrega de mensajes, las variaciones de reloj, etc. Dentro del modelo de interacción tenemos los sistemas distribuidos síncronos y los sistemas distribuidos asíncronos. Las principales características del modelo distribuido síncrono son que se puede configurar los límites inferior y superior en el tiempo de ejecución de los procesos. Los mensajes transmitidos se reciben dentro de un tiempo limitado conocido. Las tasas de deriva entre los relojes locales tienen un límite conocido. Sistemas distribuidos asíncronos. Muchos sistemas distribuidos, incluidos los que están en Internet, son asíncronos, sin límite en el tiempo de ejecución del proceso. No se puede asumir nada sobre la velocidad, carga y confiabilidad de las computadoras. Sin demoras en la transmisión de mensajes. No se puede asumir nada sobre velocidad, carga, confiabilidad de las interconexiones. No hay límite en las tasas de deriva entre los relojes locales. Modelos de falla. Las fallas pueden ocurrir tanto en los procesos como en los canales de comunicación. La razón puede ser tanto falla de software como de hardware. Se necesitan modelos de falla para construir sistemas con comportamiento predecible en caso de fallas, sistemas que son tolerantes a fallas. Tal sistema funcionará de acuerdo con las predicciones, solo mientras las fallas reales se comporten según lo definido por el modelo de falla. Arquitectura cliente-servidor. Esquema de funcionamiento de un sistema según la arquitectura cliente-servidor. El esquema de funcionamiento de un sistema cliente-servidor sería: 1. El cliente solicita una información al servidor. 2. El servidor recibe la petición del cliente. 3. El servidor procesa dicha solicitud. El servidor envía el resultado obtenido al cliente. Y finalmente, el cliente recibe el resultado y lo procesa. En la gráfica podemos ver que tenemos varios clientes, que en este caso son los PC, que hacen una petición HTTP sobre Internet para que llegue a un servidor web que está en otra ubicación. Procesa la petición y la devuelve. Arquitectura y protocolos de Internet. Entonces, vamos a separar todas estas protocolos de acuerdo al nivel de acceso. Entonces, tenemos inicialmente pues el nivel de acceso físico, en el cual tenemos el protocolo Ethernet, que puede ser un LAN con topología de luz estrella, de 10 a 100 Mbps con cable coaxial. Tenemos el Fast Ethernet de versión A, 100 Mbps. Tenemos Gigabit Ethernet, que es de 10 GB con base R, LR y SR, que son long range, short range, etc. Tenemos
el DSL, que es el Digital Subscribe Line, que es tiene una línea, utiliza una línea telefónica tradicional, que es el cable de cobre, el mismo que utiliza para los teléfonos convencionales. Tenemos el ADSL, que es el Asymmetric DSL. Entre otros protocolos tenemos el HFC, Hybrid Fiber Coaxial, el FTTH, Fiber to Home, Wi-Fi, que es Wireless Fidelity, y el WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nivel de red. Tenemos el Internet Protocol, que se encarga del encaminamiento de paquetes, que son datagramas, entre los nodos de la red. El protocolo de datagrama no está orientado a conexión y no es fiable. No hay recuperación de errores, hay comprobación de errores, y los paquetes IP erróneos se tiran o se desechan sin notificar al emisor. Soporta fragmentación de datos en paquetes IP de menos de 1400 bytes. Las direcciones IP es una parte del protocolo de internet en el cual cada máquina o host tiene una dirección única. Dentro de las direcciones IP tenemos dos versiones, que es la IPv4, que es la que conocemos actualmente, que es una de las más usadas también, la cual está compuesta por 32 bits, que son 4 octetos, que van entre 0 y 255, y que están separados por un punto. Tenemos 4 clases de direcciones IP, la A, la B y la C, que es el Network ID más el Host ID. Las direcciones IP 127.x.x.x pues se reservan para designar la propia máquina. Eso es lo que tenemos, la famosa IP, por ejemplo, del loopback, que es la 127.0.0.1, que también es conocida con su nombre de host como localhost, que vendría siendo la IP local de cada máquina. La dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor de DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Dentro de la versión 6 o IPv6, pues tenemos que es de 128 bits, tiene 32 dígitos, que es 3,4 por 10 a la 38 direcciones. Bueno, hay un tema ahí con las direcciones IP versión 4, las cuales se están agotando, y por eso pues surgió este protocolo IPv6 para solucionar ese tema, en el cual en algún momento se van a agotar las direcciones IP, por lo menos las públicas, disponibles en versión 4. Esto pues se solucionaría con el protocolo de versión 6, el cual tiene muchas más direcciones IP disponibles. En el nivel de red pues tenemos lo que es el encaminamiento que sucede en una red IP. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cliente, el cual pues está conectado a algún switch, y por medio de routers envía los paquetes IP, los cuales de alguna forma con el router los ayuda a encaminarlos o a enrutarlos para que lleguen a su destino, que en este caso sería el servidor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias vías. Aquí está, por ejemplo, sigamos la línea verde, va por el switch, llega a este router, este lo manda a este router, sube por aquí a este otro router, este lo envía a este,
hasta llegar al router donde está nuestro servidor, y de igual forma el servidor pues le devuelve la solicitud buscando la vía más corta. Entonces, por ejemplo, va por acá, sigue aquí, sube, finalmente llega. Como les comenté anteriormente, con IPv4 tenemos el problema de que las direcciones IP únicas se están agotando. Entonces hay varios protocolos adicionales que nos ayudan pues a reutilizar esas IPs. Por ejemplo, tenemos el NAT, el cual traduce una IP privada en una IP pública. O tenemos el NAT, Network Address and Port Translation, en el cual podemos utilizar una misma IP y traducirla a una IP privada utilizando un puerto. En este caso podríamos tener una sola IP y la podemos traducir hacia varios IPs privadas con diferente puerto. Entonces podríamos tener un NAT traducido a una IP privada por el puerto 443, otra utilizando el puerto 25, que es el puerto de SMTP. Podemos tener otra dirección IP privada traducida utilizando el NAT, pero por el puerto 110, que es el protocolo POP. Entonces así una sola IP pública la podemos traducir a varias IPs privadas y estaríamos ahorrando esa dirección IP. También tenemos el NAT estático, que es el famoso port forwarding, en el cual se puede configurar un puerto para uso permanente y se puede abrir un puerto para que sea accesible desde el exterior. En el nivel de transporte tenemos el TCP, que es el Transmission Control Protocol. Tenemos el UDP, el User Datagram Protocol, y aquí mostramos lo que es el TCP sobre IP, cual aquí tenemos, por ejemplo, está el cliente, tenemos el servidor web y el navegador. Bien, hacemos la conexión de extremo a extremo, y para el cliente pues a todas estas es transparente qué ruta tome el paquete IP hasta llegar al servidor y que el servidor le devuelva el paquete de respuesta. Para él es transparente, internamente suceden todos estos saltos. Siempre se van a encontrar varios routers en el camino. En el nivel de aplicación pues tenemos los servicios de aplicación tradicional, como lo son, por ejemplo, en el servicio de transporte tenemos el DNS, Domain Name Service Protocol, tenemos el SNMP, Simple Network Management Protocol, que sirve para la gestión de red. Tenemos en servicios de transferencia de ficheros, tenemos el FTP, que es el File Transfer Protocol, que funciona sobre TCP, y el TFTP, que es el Trivial FTP, que funciona sobre UDP. Para servicios de login tenemos el Telnet, el Terminal Virtual Remoto, que funciona sobre TCP. Servicios de correo electrónico tenemos el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, que es el protocolo de transferencia de emails entre servidores de email y clientes al servidor. Tenemos el IMAP, que es el Internet Message Access Protocol, que sirve para la recuperación de email. Asimismo pues tenemos el Post Office Protocol, que también es para recuperación de email. Habíamos comentado anteriormente el BitTorrent. Bueno, esto es un protocolo para compartición de archivos P2P o peer-to-peer. Tenemos el NTP,
Network Time Protocol, que es la sincronización de tiempo usando UDP. Tenemos también el HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que es para la web. Tenemos el IRC, Internet Relay Chat, es un servicio de chats. Tenemos el LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, que es un protocolo para el acceso y mantenimiento de información de directorio distribuido en una red IP y que se organiza de forma jerárquica. Tenemos el NFS, Network File System Protocol, el NIS, Network Information Service, las famosas Yellow Pages o páginas amarillas. Tenemos el NNTP, Network News Transfer Protocol, que es para la transferencia de noticias. Tenemos el RPC, Remote Procedure Call, que es para la comunicación entre aplicaciones simulando llamadas a procedimiento. Tenemos el SSH, que es el Secure Shell, uso de criptografía de clave pública para la transmisión segura de información. El DNS, pues ya lo habíamos visto anteriormente, aquí vamos a profundizar un poquito, que es el Domain Name System, que es para la resolución de nombres. Por ejemplo, tenemos aquí la URL o una dirección web que es www.ucm.es, la cual su IP es 147.96.1.5. Entonces sería muy difícil que una persona se aprendiera las direcciones IP de los sitios web. Para esto sirve el Domain Name System, para que cada vez que alguien escriba en un navegador la URL, esta pues se traduzca hacia la IP correspondiente. Entonces es mucho más fácil aprenderse www.dominio.com que aprenderse una dirección IP. También tenemos el Fully Qualified Hostname, el FQHN, que vendría siendo el nombre completo de un host. Entonces tenemos que el FQHN está compuesto por el hostname, que en este caso sería www, más el domain name, que sería ucm.es. Los nombres de dominio están jerarquizados, y también tenemos los servidores DNS, que se encargan de hacer esa traducción de los nombres a sus correspondientes o a sus respectivas direcciones IP. Dentro de los servidores DNS tenemos servidores primarios y servidores maestros, los cuales guardan los datos correspondientes a los nombres. Tenemos los servidores secundarios o esclavos, que obtienen los datos de los servidores primarios, y tenemos los DNS que están en local o caché. Desarrollo de aplicaciones distribuidas. El diseño de aplicaciones modernas involucra la división de una aplicación en múltiples capas: la interfaz de usuario, la capa media de objetos de negocio y la capa de acceso a los datos. Considerando el papel que cada elemento juega dentro de la aplicación, se distinguen tres grupos lógicos donde podemos agrupar elementos según su funcionalidad. Entonces tenemos la capa de servidor, en la cual están los servicios que se ejecutan en servidores y están a la espera de que un cliente los solicite. Tenemos la capa de negocios, en la que se sitúan las normas de acceso a los datos, la lógica de tratamiento de los mismos y cualquier elemento de aplicación que pueda reutilizarse. Tenemos la capa de presentación, que es un sistema de presentación y manejo de datos que se obtienen y se actualizan con los objetos de negocios comunes para todas las aplicaciones que los usan. Aspectos a evaluarse a la hora de diseñar una aplicación distribuida.
debe tener concurrencia, la topología de red debe estar bien definida de forma clara y precisa. Tenemos también tener en cuenta la ubicación de la lógica, la homogeneidad de las plataformas y la seguridad, que es bastante importante hoy en día tener este punto cubierto. Aquí vemos pues un esquema de una aplicación distribuida. Tenemos el usuario, la capa de presentación pues presenta los datos, las validaciones, la navegación. Aquí está la capa de negocios, en la cual pues se tiene todo este tema de las entidades de negocio, los accesos a los datos y eso. Y la capa de servidor, pues tenemos el almacenamiento y los servicios. Y aquí están las peticiones que vienen en esta dirección y los datos que salen del servidor pasan hacia el usuario. Aplicaciones de dos capas. La arquitectura de dos capas en la actualidad es muy utilizada, aunque con muchas fallas. Todavía no se ha podido dejar de usar. Estas arquitecturas fueron las primeras en aprovecharse de la estructura cliente-servidor. Las capas que esta arquitectura presenta son las siguientes: el nivel de aplicación y el nivel de base de datos. O sea, aquí tenemos la capa, aquí está el servidor, esta es la capa 2 y la capa 1 pues tenemos los clientes que hacen la solicitud al servidor. Ese es como lo más sencillo. Existen herramientas para el desarrollo en dos capas, por ejemplo Visual Basic, Access y SQL. Aplicaciones de tres capas. Si bien la arquitectura de dos capas nos ayudó por mucho tiempo al desarrollo de aplicaciones distribuidas, se vio la necesidad de crear una nueva arquitectura, ya que se encontró pues que en las aplicaciones de dos capas la capa de aplicación tenía una desventaja principal con respecto al peso que tenía para el cliente. Entonces, dentro de las capas que tienen las aplicaciones de tres capas está el nivel de aplicación, el nivel de dominio de la aplicación y el nivel de repositorio. Dentro de las herramientas que tenemos para el desarrollo de tres capas son pues, Visual Basic, en lo que se refiere a la capa de aplicación, SQL Server en lo que se refiere al repositorio de datos y MTS en lo que se refiere al nivel del dominio de la aplicación. Aplicaciones de N capas. En una aplicación distribuida en N capas, los diferentes procesos están distribuidos en diferentes capas, no solo lógicas, sino también físicas. Los procesos se ejecutan en diferentes equipos, que pueden incluso residir en plataformas o sistemas operativos completamente distintos. Cada equipo posee una configuración distinta y está optimizado para realizar el papel que le ha sido asignado dentro de la estructura de la aplicación. De modo que tanto los recursos como la eficiencia global del sistema se optimicen. El surgimiento de la tecnología de componentes distribuidos es la clave de la arquitectura de N capas. Estos sistemas de computación utilizan un número variable de componentes individuales y se comunican entre ellos utilizando estándares predefinidos y frameworks de comunicación como CORBA, Common Object Request Broker Architecture, de Logic Management Group. Tenemos el DNA, Distributed Network Application de Microsoft, que incluye COM, DCOM, COM+, además de MTS, MS, MQ, etc. Tenemos el EJBay Enterprise Java Beans de Sun Microsystem, ahora hace parte del paquete de Oracle. El XML Extensible Markup Language del World Wide Web Consortium, y tenemos el .NET de Microsoft, que incluye nuevos lenguajes como el Visual Basic.NET, C#.
Protocolos de comunicaciones basados en el paso de mensajes. El paso de mensaje comprende un conjunto de mecanismos que permiten comunicar procesos mediante un enlace o canal de comunicación, bien directamente identificado el proceso de origen o destino, respectivamente, en las primitivas, de recibir o enviar, bien a través de un buzón que identifique explícitamente el canal de comunicación. Los modelos de comunicación basados en cliente-servidor con paso de mensajes responden al esqueleto siguiente, en el cual tenemos al cliente, tenemos al servidor, tenemos un mensaje, se produce el send o el envío. Aquí el mensaje viaja, llega al servidor, el cual lo recibe. Por ejemplo, aquí tenemos unas sentencias en el cual empieza el mensaje con la sentencia MSG, que viene siendo el dato a transmitir, lo envía, le llega al servidor, el cual lo recibe, lo valida y si está bien lo envía a él para que el cliente lo reciba. Entonces aquí tenemos send receive y send receive. En el paso de mensajes, cada pareja send receive transmite un mensaje entre el cliente y el servidor, por lo general de forma asíncrona. Habitualmente es un send y un receive. Los mensajes intercambiados pueden ser mensajes de texto, por ejemplo HTTP, o mensajes con formato binario. Las aplicaciones definen el protocolo de comunicación: petición-respuesta, recepción explícita, sin, con, confirmación. Aunque el modelo de programación del paso de mensajes para comunicación entre nodos no difiere del paso de mensajes para comunicación dentro de su nodo, el hecho de tener que confiar en los protocolos de red introduce dependencias derivadas del rendimiento y la fiabilidad del canal de comunicación entre nodos. Las características principales de un canal de comunicación son las siguientes: modo de sincronización, que por una parte, si el canal de comunicación está ocupado, la primitiva de enviar puede bloquear el proceso hasta que se libere el canal, lo que depende también de si permite buffering o no, y pueda depositar el mensaje, modo bloqueante o síncrono. La alternativa o modo bloqueante o modo no bloqueante, permite que el proceso continúe aunque el mensaje no se haya podido enviar, transfiriendo a la aplicación la responsabilidad de gestionar la sincronización en el uso del buffer del usuario, donde se ubica el mensaje enviado. Estos modos se aplican también a la primitiva de recibir. Los sockets de Unix son en principio bloqueantes, pero pueden configurarse como no bloqueantes. Fiabilidad. En lo referente a la fiabilidad de la comunicación, el mecanismo de paso de mensajes depende del soporte que le proporcione la red. Si se implementa sobre un protocolo de transporte seguro, la comunicación se considera fiable, en el sentido de que el emisor puede confiar en que el receptor acabe de recibir el mensaje correctamente o sea informado de lo contrario. Esto es a costa de una cierta sobrecarga por la necesidad que tiene el protocolo de confirmar las recepciones. En cambio, un mecanismo no fiable permitirá una comunicación menos costosa, pero delega a la aplicación la responsabilidad de verificar la corrección de la comunicación. Unix ofrece dos formas de comunicación: con sockets, que es la comunicación orientada a conexión basada en TCP/IP fiable, y dos, la comunicación por datagramas basada en UDP/IP, la cual no es fiable. Protocolos de comunicación empleados en sistemas distribuidos.
Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y formatos que se utilizan para la comunicación entre procesos que realizan una determinada tarea. Se requieren dos tipos de especificaciones: la especificación de la secuencia de mensajes que se han de intercambiar y la especificación del formato de los datos en los mensajes. La finalidad de los protocolos es permitir que componentes heterogéneos de sistemas distribuidos puedan desarrollarse independientemente y por medio de las capas que componen el protocolo exista una comunicación transparente entre ambos componentes. Es conveniente mencionar que estas capas del protocolo deben presentarse en el receptor como en el emisor. Dentro de los protocolos más utilizados en los sistemas distribuidos se encuentran protocolo IP o protocolo de Internet, que es un protocolo de la capa de red que define la unidad básica de transferencia de datos y se encarga del direccionamiento de la información para que llegue a su destino en la red. TCP, que es el protocolo de control de transmisión, es un protocolo de la capa de transporte que divide y ordena la información a transportar, en paquetes de menor tamaño para su envío y recepción. HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, un protocolo de la capa de aplicación que permite el servicio de transferencia de páginas de hipertexto entre cliente web y los servidores. SMTP, protocolo de transferencia de correo simple, es un protocolo de la capa de aplicación que procesa el envío de correo electrónico por la red. POP3, protocolo de oficina de correo, es un protocolo de la capa de aplicación que gestiona los correos en Internet, es decir, permite a una estación de trabajo recuperar los correos que están almacenados en el servidor. Bueno, y esa ha sido mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto.